Vamos solo a comenzar encomendándonos al Señor, viendo la luz de su Espíritu, que nos acompañe ahorita en este camino de preparación y que sobre todo nos acompañe durante el servicio de la misión de Semana Santa. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y nos colocamos bajo la acción de tu Espíritu. Que Él nos ilumine, nos transforme, nos vaya haciendo parecernos cada día más a Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Amén. Bueno, se supone que hoy tenemos que platicar sobre la misión en San Vicente, o que tenemos que hablar del estilo vicentino de la misión, o algo parecido. Es como colocar un marco, sí, un marco desde el cual nosotros procuraremos realizar nuestro servicio de la misión. Somos de muchos lados, venimos de distintas experiencias. Aquí hay seminaristas, aquí hay juventudes marianas, hay Sociedad de San Vicente, hay no sé qué más. Venimos de distintas experiencias, pero la misión la vamos a realizar en una parroquia vicentina y la organizamos desde el espíritu vicentino. Por eso no estaría mal que nos motiváramos desde la misión vicentina de la misión. No traigo presentación, esto es a la antigüita, pero bueno, si toman alguna nota, tampoco es muy complicado, solo quiero resaltar algunos aspectos. Pero a ver, primero, ¿cuál es la misión de la iglesia? Decimos que vamos de misión y no vamos por nuestra cuenta, vamos por parte de la iglesia a realizar la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la tarea fundamental de la iglesia? ¿Recoger el diezmo? ¿No? Oye, ¿cómo es que no? ¿Cuál es la tarea fundamental de la iglesia? Anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio, llevar la palabra para que invitara a todos a la salvación que Jesucristo nos ofrece. Entonces, la misión de la iglesia es la evangelización. Esa es su tarea. Es su tarea. Anunciar el reino. Pero cuando hablamos de evangelización, no nos referimos solo a predicar. La evangelización la entendemos como por dos caminos: anunciar a Jesucristo y construir al mismo tiempo el proyecto de Jesucristo encomendado a su iglesia, el reino de Dios. Es decir, la misión es hablar de Jesucristo y trabajar para que el mundo sea cada vez más como Jesucristo lo soñó, como Dios lo sueña. Eso es evangelizar. Llevar un mensaje de vida, de amor, y construir desde el corazón de los hombres una nueva realidad. Las dos cosas conforman la evangelización, la tarea
de la iglesia, la misión de la iglesia. Hacer que el mundo, a partir del Evangelio de Jesucristo, se vaya transformando, según los valores del Evangelio: paz, justicia, amor, igualdad, dignidad, etc. Bien, esa es la misión de la iglesia. Y cuando hablamos de misión vicentina, no podemos hablar de algo distinto, diferente. La misión vicentina se une para llevar a cabo esta misión de la iglesia, pero eso sí, con un sello particular, con una marca registrada, podríamos decir, o denominación de origen, como el tequila, ¿no? Que traigo la garganta seca, por eso se me vino el ejemplo del tequila. Bien, la misión vicentina es parte de la gran misión de la iglesia y, claro, nace de la experiencia, de la espiritualidad, del trabajo de San Vicente de Paúl y de todo lo que él realizó y de todas las personas que él convocó durante su vida. Vicente de Paúl vivió hace más de 400 años. Bueno, vivió más o menos hace 4 siglos. Pero desde entonces, él entendió muy bien cuál era la misión de la iglesia. Sepan que la iglesia no tuvo bien clara cuál era su misión, el centro de su misión, hasta no hace mucho, con la encíclica Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI, en torno a los años del Concilio Vaticano. Hasta entonces se define así con nitidez y con claridad cuál es la misión fundamental de la iglesia: la evangelización. San Vicente como que lo había entendido, y por supuesto, la mayor parte de la iglesia lo sabía, ni lo intuía, ni lo realizaba. Pero San Vicente lo tenía ya desde su tiempo muy claro. Y vean, ¿de dónde nace la visión que San Vicente tuvo de la misión que tenía la iglesia y de la misión que el Señor le encomendaba a él? Nace de 2 experiencias. Las personas cercanas a la familia vicentina conocen muy bien estas 2 experiencias de Vicente que fundan lo que llamamos el carisma vicentino, que fundan la manera de pensar, de sentir, de actuar de Vicente de Paúl. La experiencia de Folleville y la experiencia de Chatillon. Son 2 acontecimientos, cosas que le suceden a San Vicente, que conforman su manera de ver el mundo, la vida, el evangelio, y su manera de entender cuál era su misión, la iglesia. ¿Qué pasó en Folleville? Las 2 suceden en 1617. Una en enero, otra en agosto. No sé ni cuándo nací. Bien, ¿qué pasó en Folleville? Seguro ustedes ya saben, pero a grandes rasgos. San Vicente, bueno, el cura Vicente de Paúl, trabajaba con una familia muy rica, los Gondín, e iba con ellos a sus tierras. Pues tendría muchos campos, haciendas. Y andando con ellos en Folleville, lo invitaron o le pidieron que fuera a confesar a un enfermo. Él fue a confesarlo. Estaba en ranchería, digamos, lejana de cualquier ciudad. Fue a confesarlo y en esta confesión San Vicente recibió una revelación muy grande. Este hombre era tenido muy bueno por todo el pueblo, pero su confesión, en su confesión manifestó pecados
muy graves que nunca había confesado. Después de esta confesión, San Vicente se puso a pensar, si este señor que era de lo bueno, si hubiera muerto, si no hubiera estado yo por casualidad de paso aquí, ¿qué hubiera sido de él? Se muere en tu casa. Y en la conciencia Vicente y la gente de aquel tiempo decían, se hubiera perdido. Y este que era el bueno, ahora los otros, las otras. Y comenzó a pensar, Vicente junto con la señora de Gondín, qué injusto que los pobres, nada más porque viven lejos de la ciudad, se tengan que morir sin la atención de un sacerdote. ¿Qué tipo de iglesia es esta que no atiende a sus hijos? Vicente tenía la experiencia de haber vivido en París, y París estaba lleno de curas y de monjas, lleno. Las familias tenían su cura de cabecera, su sacerdote. Estaba lleno de conventos por toda la ciudad, llena de curas. El campo vacío, con gente necesitada de, de instrucción, de sacramentos, pero que no tenía nada porque vivían, porque eran pobres. Es cuando dice, aquí hay que hacer algo. Y comienza su idea de fundar una comunidad de sacerdotes que se dediquen a atender a las gentes fuera de la ciudad, normales, dando misiones, invitando a todos a, o sea, convertirse, a animarse en su fe y atendiendo en sus necesidades espirituales. Nace como el primer pie del carisma vicentino. ¿En dónde dijimos cómo se llamaba el pueblo? Olvil. Folville, Folville, o Folleville, se escribe Folleville. Nada más que ese francés es muy... Se escribe de una forma y se dice de otra. Folleville. Allí nace el primer pie de la misión vicentina. La segunda experiencia sucedió en Chatillon. Después de esto, Vicente se va, es enviado a una parroquia, también una parroquia pequeñita en el campo, y él comienza a trabajar como sacerdote, animando a la gente. Un día cuenta Vicente en la misa del domingo, antes de comenzar la misa, llegaron a decirle que una familia en las afueras del pueblo estaba muy enferma, todos estaban muy enfermos, creían que tenían la peste, y nadie se acercaba, y estaban, digamos, casi desahuciados. San Vicente celebró la misa, en la homilía invitó a todos a hacer algo. Oigan, es su pueblo, es su comunidad, conocen a esa familia y la están dejando morir sin atención. No pueden salir a trabajar, no pueden hacer nada, están enfermos, los están dejando morir. Los animó, pues, a hacer algo. Cuenta que después de misa él se fue a ver qué pasaba con esa familia y encontró una romería de gente que llevaba comida, cosas, sábanas para la familia. Se habían motivado realmente. Llegó a la casa y había un montón de comida. La familia no tenía la peste, solo, no sé, alguna infección, no sé, los atendieron, pero se encontró Vicente con que tenían cerros de pan, o de salchichas o de manzanas, y ¿qué van a hacer con tanta cosa? Se debe echar a perder. Y es cuando dice, la caridad, la ayuda, tenemos que organizarla. Esto tiene que organizarse.
es donde concibe el Vicente un grupo de señoras que se dediquen a atender a los enfermos. Una señora cada día. Sí, a ver, tenemos 5 enfermos. Bueno, somos 10 señoras. Vamos a repartirnos los días. Cada quien va a hacer comida y va a llevar al enfermo lo que necesite. Así organizado. Nació ahí la primera cofradía de la caridad. Entonces, con estas dos experiencias ya están los dos pies del espíritu de San Vicente. La misión como llevar el evangelio, atender las necesidades espirituales de la gente, y la misión como caridad organizada, atender las necesidades físicas de los pobres. En la primera experiencia, ¿qué aprendió Vicente? Aprendió que los pobres viven abandonados no solo del gobierno, vivían abandonados por la iglesia. Eso le dolió mucho. La iglesia abandona a sus hijos, los pobres. Aprendió que los pobres viven en la más grande ignorancia de su fe, aunque con mucha edad, una fe sincera, pero ignorando todo. Y aprendió que es necesario que en la iglesia alguien mire a los alejados y los acompañe en su fe. ¿Qué aprendió en Chatillon? Aprendió que la pobreza es escandalosa y que atender la pobreza tiene que ver con la fe, con el evangelio. Eso en la misa es donde él invitó a la gente. Es decir, a ver, estamos aquí en misas también, muy piadosos. Dentro de la iglesia todos somos muy piadosos, muy santos. Todos somos muy buenos dentro de la iglesia. Yo cuando celebro misa, aquí mismo veo sus caras y las de usted. No somos muy buenos. Pero esta fe, ¿para qué nos da? ¿Para cuánto nos alcanza? Es desde la fe que Vicente entiende que se debe motivar la caridad. Bien, y entiende también que la caridad y la ayuda tiene que organizarse. No puede, sí, puede ser espontánea, pero no se debe dejar todo a la espontaneidad. Tiene que haber organización. Y eso lo entiende muy bien la Sociedad de San Vicente y las voluntarias vicentinas. Muy bien. Estas dos experiencias y muchas más en la vida de Vicente le descubren la injusticia, el olvido en que los pobres son tenidos por la sociedad y por la iglesia. Y todo lo está mirando desde su fe, desde Jesucristo. Bien, a partir de estos descubrimientos es como nacen los cimientos de la espiritualidad y la acción de San Vicente, con sus 3 marcas características. La misión vicentina tiene 3 marcas, 3 sellos propios de él, 3 huellas digitales. La primera, en los márgenes de la sociedad. Estamos hablando de la experiencia de Vicente, pero todo lo tenemos que ir, digamos, teletransportando a nuestra realidad, a nuestro. San Vicente descubrió en los márgenes de la sociedad que vive indiferente, que se pierde en la superficialidad de los lujos, de las comodidades, etcétera. Una sociedad en aquel tiempo y hoy empeñada en la guerra. Hay en esa sociedad, en las orillas de esa sociedad, viven multitudes de hombres y mujeres empobrecidos hasta extremos
que nos podemos imaginar. Los que han ido a la Tarahumara, por ahí ya algunos de ustedes ya han ido, acá también, se dan cuenta que la gente vive una pobreza que ni siquiera nos imaginamos, una carencia, en un alejamiento, en un olvido por parte de todos que ni nos podemos imaginar. Segundo sello de la misión vicentina. Los pobres son sacramento de Cristo. Esta es una gran revelación para San Vicente. Es una de las grandes novedades que San Vicente aporta desde entonces a la visión de la espiritualidad cristiana. Los pobres son sacramento de Cristo, es decir, en ellos se manifiesta el Cristo sufriente y herido. En ellos yo veo a Cristo. En ellos me habla Cristo. Yo, bueno, tengo el volumen yo. San Vicente fue un apasionado por Cristo y descubrió a Cristo. Y fue un apasionado por los pobres que le manifestaban a Jesucristo. Aquí se forma un círculo virtuoso, llamado la circularidad del carisma vicentino. Jesucristo me manda a los pobres. Si amo a Jesucristo, Jesucristo me va a decir, a ver, ahí están tus hermanos. Y los pobres me mandan a Jesucristo, es decir, me revelan a Jesucristo, me hablan de Jesucristo. Y entonces ahí mi vida y mi espíritu se está alimentando de Cristo a los pobres, de los pobres a Cristo. Es el segundo sello. El tercer sello de la misión vicentina. El servicio a los pobres, o el deseo de ayudar a los pobres, llevó a San Vicente a una inmensa labor, tremenda labor de concientización, de movilización, llamando a toda la sociedad a ser sensible y a involucrarse y a organizarse en favor de los pobres. Esos son los tres sellos de la misión vicentina. Primero, los pobres. Vean lo que Vicente escribió tantas cosas, dijo tantas cosas respecto a los pobres. Pero vean estas dos frases que seguramente han escuchado. Decía, los pobres que se multiplican todos los días, que no saben a dónde ir ni qué hacer, constituyen mi peso y mi dolor. Los pobres que se multiplican todos los días, que no saben a dónde ir ni qué hacer, constituyen mi peso y mi dolor. San Vicente vivía existencialmente la tragedia de la pobreza. Son mi peso y mi dolor. Vivía con un dolor grabado en el corazón, siempre pensando en la tremenda necesidad de los pobres. Ese pobre pueblo, decía San Vicente, que se muere de hambre y se condena, es decir, abandonado por el poder público y abandonado por la iglesia. Es un angustioso descubrimiento trágico que abrió los ojos de San Vicente a un mundo herido por las miserias y las angustias. Y también que le abrió los ojos a esas estructuras de la iglesia y de la sociedad que generan esa pobreza, esa marginación. La pobreza en Francia, en el tiempo de San Vicente, era, ni nos la podemos imaginar. Pero en todos lados. Pero bueno, San Vicente
vivió en ese siglo XVII una tremenda pobreza. Un misionero escribía, un misionero que andaba ayudando en una zona de guerra, devastada por la guerra en Francia, le escribía: escuchen, el hambre es tan grande que vemos a los hombres comer tierra, masticar la hierba, arrancar la corteza de los árboles, desgarrar los miserables harapos de que están cubiertos para tragarse. Pero lo que no nos atreveríamos a decir si no lo hubiéramos visto, es que da horror ver cómo se comen sus brazos y sus manos y mueren en esa desesperación. No me gusta leer este texto porque es terrible, es terrible. Así era el pueblo. Otro sacerdote le escribía, le decía: se lo digo con toda sinceridad, hay cientos que parecen esqueletos cubiertos de piel. Es la cosa más espantosa que se puede imaginar. La mortalidad infantil en el tiempo de San Vicente era del 50%. Es decir, solo 5 niños de 10 sobrevivían los primeros meses. Son la mitad. La edad media de vida era, ¿de cuánto creen? ¿De cuánto es hoy en México la edad media de, ¿cómo le llaman? No, no la edad media, sino la edad media de supervivencia. 60, yo creo que más. Igual por ahí, 70 y tantos. 80. 80, ok. Bien. En México y somos un país no muy desarrollado. En otros países ya no haya que hacer con los viejitos. Menos mal que aquí todavía no salvamos. Bien, la edad media de vida en Francia era de 25 años. O sea, en general, la mayoría moría no más allá de los 25. El analfabetismo era del 90%. De 10 personas, solo una sabía leer. Nada más para darnos una idea, pues, de la tremenda pobreza que San Vicente contempló. Los gobernantes solo querían hombres para la guerra, mulas de carga, le llamaban. Hombres, familias para impuestos que alimentaban las guerras. Es un tiempo de mucha expansión en Francia, mucha consolidación como potencia a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. La mayoría de los campesinos caía en la mendicidad, porque la guerra arrasaba con todo, dejaba sin campos, sin cosechas, sin casas, sin nada. La guerra arrasaba y la gente no le quedaba otra cosa más que ir a pedir limosna. Estas gentes, decía un escritor de su tiempo, no piensan en casi nada más durante su vida en satisfacer las necesidades de sus cuerpos, en encontrar el medio para subsistir. La gente, los pobres, no pueden pensar durante su vida en otra cosa más que cómo le voy a hacer para quitarme. Esa era la tragedia. Bueno, nosotros podemos comentar los Óscares, qué película, ¿no? ¿Cuál me gustó más? Cualquier objeto, por decir algo, ¿no? Los pobres
no pueden pensar eso. Pobres. Los pobres piensan que vamos a comer. ¿Cómo le hago para los zapatos de mis niños? Y ya les hacía el hoyo. Esas son los comentarios y los pensamientos y las preocupaciones de los pobres. Y todo esto va cuestionando a San Vicente, esa pobreza tremenda que va descubriendo. Tal vez de joven él pensaba que la suerte de los pobres es solo mala suerte, que pues, no saben cómo defenderse, que aprendan. Como decía María Antonieta en la Revolución Francesa, cuando le dijeron, es que el pueblo no tiene pan, por eso se está rebelando. ¿Por qué? Porque no tienen pan, pues que coman pasteles. Si no tienen pan, que coman pasteles. Tal vez San Vicente en un tiempo pensó así, o tal vez pensó que era normal. La sociedad tiene que ser así, el rico sea el pobre. Y bueno, a uno les tocó de un lado, a otros les tocó del otro. Bueno, pero poco a poco se dio cuenta que no podía pensar así. Y se fue comprometiendo. No podía pasar de largo ante esa situación. Llega a decir, vean, tendríamos que vendernos a nosotros mismos para sacar a los pobres de su miseria. Tendríamos que vendernos a nosotros mismos para sacar a los pobres de su miseria. Yo vendo un riñón, ¿cuánto me da? Poco, pobre, riñones, yo decía San Vicente, tendríamos que vendernos. Somos responsables, decía San Vicente, somos responsables si ellos, los pobres, sufren por su ignorancia. Somos culpables de todo lo que sufren si no sacrificamos toda nuestra vida para ayudarles. Somos responsables de todo lo que sufren si no sacrificamos nuestra vida para ayudarles. Bien. Primer descubrimiento, los pobres. Primer eje de la misión vicentina, esa visión de los pobres. Segundo eje, se mira a los pobres desde Jesucristo. Porque San Vicente no fue un ideólogo, no sobre el aspecto socioeconómico y político de la pobreza. Su visión es desde la fe. Ojo, esto es muy importante. Su visión es desde Jesucristo. Mira a los pobres como los miraría Jesucristo. No es una pose estar del lado de los pobres, una cuestión de partido político. Es una cuestión fundamental de fe. Ni siquiera es una visión piadosa, como la persona que dice, ay, pobrecito, toma 5 pesos y ya, mi conciencia tranquila, y ya, sigue con tu vida. No es una visión piadosa, ni una visión política, ni una visión ideológica. Es una visión evangélica. Nace de su pasión por Jesucristo. Desde Jesucristo él mira a los pobres y entiende que tiene que hacer algo por ellos. San Vicente repetía mucho la expresión de que los pobres son nuestros amos y maestros. Los pobres son nuestros maestros, decía San Vicente. ¿Y por qué lo decía? Es muy simple. Los pobres
son maestros porque nos enseñan la verdad del Evangelio. Los pobres son nuestros maestros porque nos revelan lo que Dios quiere de nosotros, que nos manifiestan la voluntad de Dios para con ellos y para mí. Me hablan de Jesucristo, me hablan del Evangelio y me piden a gritos con palabras de Dios que haga algo por ellos. Entonces me enseñan cuál deberá ser mi postura ante la fe, ante el Evangelio. Los pobres mirados desde la fe, desde Jesucristo. Los pobres son, San Vicente lo tiene muy claro, bueno, tiene muy claro el Evangelio, son el criterio de salvación o de condenación. Recuerda el texto de Mateo 25, del juicio final. ¿De qué depende, según esta visión de Jesucristo, del juicio final? ¿De qué va a depender que unos se salven y que otros no se salven? ¿De qué va a depender? Los virtuales, los mortales. ¿Qué se hizo? De lo que hicimos con el que tenía hambre, con el que estaba enfermo, con el que estaba en la cárcel. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve desnudo, me vistieron. Fui forastero, migrante y me acogieron. Pasen, ustedes que hicieron todo eso con los pobres, pasen a formar parte del reino. Aquí está la clave, pues, de la salvación. Los pobres nos salvan. Decía San Vicente que los pobres son los que nos van a abrir las puertas del cielo. Son los que abren las puertas del cielo. Porque lo que hice en favor de ellos es lo que me va a dar acceso a la morada eterna. Son los grandes señores del cielo, así le llamaba San Vicente, los grandes señores del cielo. Es decir, estos seres aparentemente despreciables, sin derecho a que la sociedad los mire, son en realidad grandes y dignos. Ellos pueden enseñarnos a ver la realidad con los ojos de Dios. Entonces, los pobres mirados desde Jesucristo. Y el tercer sello de la acción vicentina es una caridad organizada. Es decir, hay que hacer algo por los pobres. Hay que hacer algo por ellos, pero de manera creativa y organizada. La obra de San Vicente no implica solamente dar una pequeña limosna piadosa a los pobres. No se trata ni siquiera solo de un humanismo filantrópico, un interés antropológico por el hombre. Para entender bien este sello de la misión vicentina, hay que ir a las experiencias originales. En Fortville, ¿recuerdan aquel señor que se confesó y le reveló a San Vicente una gran necesidad? Su respuesta, la respuesta de Vicente, fue organizar una comunidad que recorriera los pueblos, llevando el evangelio y la atención a estas gentes abandonadas. En Chatillon su respuesta es también, de aquí, dijo Vicente, una gran caridad, pero mal organizada. Ahorita un montón y en una semana nada, todo echado a perder. Vicente, pues, cobra conciencia de que para ser eficaz en todos los frentes donde urge una ayuda, se requiere organizar la caridad.
Y no solo organizarla, sino socializarla, extenderla y hacerla constructora de justicia en el mundo. No se puede estar con los pobres si al mismo tiempo no se lucha contra las causas que generan su pobreza. No solo dar limosna, sino que tendríamos que comprometernos para que la realidad cambie y esta gente no tenga que verse en tan tremenda necesidad. Olvidar esto, decía San Vicente, ver a alguien que sufre y no participar con él en su miseria, es ser cristiano en pintura, es no tener humanidad, es no ser cristiano. Vicente, que es uno de los pocos santos que ha tenido un gran sentido de la economía, de las realidades económicas y de la eficacia organizativa, puso en marcha todo un sistema tremendo, tremendo, para construir, para llevar a cabo esa acción social y evangelizadora. En su tiempo fue novedoso y sigue siendo novedoso hoy, sigue siendo muy actual. Todos los recursos y la manera como Jesús, Vicente, involucraba, reunía, organizaba, una forma muy novedosa de organizar la caridad. Aún hoy es novedoso. Con esto, Vicente no intenta poner en marcha un proyecto político. Sin embargo, a través de su actuación, de su pensamiento y de muchas acciones, deja ver muy claro a quienes lo quieren escuchar que la única forma de construir una sociedad justa es la caridad. La única forma de construir una sociedad solitaria y en paz, pacificada, justa, es la caridad. En su lucha por actuar, por responder a los pobres, por organizar la caridad, San Vicente actúa en 3 niveles. Yo no sé si lo estoy haciendo, pero bueno, de lo que se trata es de algo. Actúa en 3 niveles esta organización de la caridad. Estamos en el tercer punto, tercer sello, pero actúa en 3 niveles. Primero, la acción asistencial, el asistencialismo, que, digamos, es un primer nivel de atención a los pobres. Hay necesidades urgentes que necesitan responder con algo. Y está muriendo de hambre, no le des discursos de clases sociales y de acción política. No le des discursos, dale de comer. Ya después veremos qué se hace. Alguien está muy enfermo, que se atienda. Hay realidades que hay que atender. Eso se llama asistencialismo o ayuda asistencial. Esta acción siempre está en San Vicente y en las instituciones que organizan. De hecho, para la guerra, Vicente, mientras el ejército francés estaba luchando contra el ejército español, los ejércitos del norte, de Alemania, etcétera, San Vicente está organizando desde París todo un ejército de ayudas, de apoyos para las víctimas de la guerra. Y mueve millones de libras, mucho dinero que mueve, muchos víveres y muchos insumos que hace circular, que cruzan las líneas de guerra. Hay un hermano misionero muy famoso que cruzaba la línea de guerra a caballo llevando cientos de monedas de oro y de plata para llevar ayuda a gente del otro lado, arriesgándose, por supuesto.
Es todo un ejército que Vicente formó. Incluso fundó un periodiquito que hacía circular con noticias de la guerra y dando cuentas de la ayuda que se enviaba para que los ricos de París siguieran apoyando. Una forma extraordinaria, pues, de organizar, de recabar fondos, de acopiar víveres, almacenarlos, distribuir ayudas por toda Francia. La primera, acción asistencial, pero no se queda aquí, Vicente. Da un segundo paso que se llama la acción promocional. No solo hay que responder a la urgencia, hay que mirar por el futuro de los pobres. Proporcionar los medios para que estas personas en pobreza sean agentes de su propio desarrollo o encuentren caminos para desarrollarse. Y es muy creativo, Vicente. Vean lo que hice en una carta. No hay que asistir más que a aquellos que no pueden trabajar ni buscar su sustento y que estarían en peligro de morir de hambre si no se les socorre. Pero apenas tenga alguno fuerzas para trabajar, habrá que comprarle algunos utensilios conforme a su profesión, pero sin darle nada más. Las limosnas no son para los que pueden trabajar, sino para los enfermos, pobres, los huérfanos o los ancianos. Esta acción promocional quiere actuar sobre lo que causa la pobreza y la indigencia. ¿No tiene trabajo? Bueno, conseguirle herramientas. ¿No tiene salud? Ayudarlo a que sane para que pueda trabajar y caminar por la vida. Los pobres tienen que empoderarse, digamos, para poder caminar con dignidad y con esperanza hacia su futuro. Pero San Vicente todavía llega a un tercer nivel de acción. A este nivel le podríamos llamar denuncia profética o cambio, ¿cómo le llamo? Sí, cambio de la conciencia de la sociedad. Porque vean, San Vicente decía que el cristiano, movido por la caridad, movido por el amor de Cristo, no solo está llamado a ser misericordioso, sino está llamado a ser justo. Es decir, decía, cuando ayudamos a un pobre, lo primero que estamos haciendo no es ser muy caritativos. Lo que estamos haciendo es justicia, porque esos pobres han sido despojados y lo que se les ofrezca es como estarles regresando lo que se les quitó. Por todos los medios, San Vicente intentó impedir que la sociedad de su tiempo siguiera siendo esa gran máquina de pobres. La sociedad era una máquina de pobres, la guerra era una máquina de pobres. El gobierno, el sistema político era una máquina de pobres, despojaba a la gente de todo lo que tenía. Su acción quiere incidir en las esferas altas para ver qué se puede hacer. Y así él se entrevista, escribe, gestiona, visita, dialoga con reyes, con primeros ministros, con cualquier persona que él piensa que podía incidir en un cambio en las políticas o en un cambio en las leyes de su tiempo. Hasta allá llega San Vicente, hasta este tercer nivel. Quiere
clarificar y convertir las conciencias de los poderosos. Les propone, les urge a veces que utilicen su poder, su condición política o de influencia para aliviar un poquito la necesidad de los pobres, de los que no tienen voz. Se entrevistó con dos primeros ministros. Un tiempo tuvo que huir, tuvo que esconderse Vicente. El primer ministro al que le había dicho algo, lo miró con malos ojos. Tuvo que salir 6 meses de París y esconderse. Eh, Tuvo que dejar el Consejo de Conciencia. Él formaba parte de un grupo de obispos, sacerdotes, que aconsejaban al rey en los asuntos que tenían que ver con la iglesia. Tuvo que dejar ese consejo, ese grupo, por cuestiones políticas, porque después de hacer gestiones en favor de los pobres, pues no era bien visto por mucho. Bien, él sabía que servir a los pobres lleva siempre sus riesgos. Nosotros también lo sabemos. Tengamos presentes, hermanas, estos 3 pasos de la misión vicentina. Que sea como un marco que nos anime y nos motive en la propuesta que vamos a llevar con Sierra Tarahumara, con ese espíritu vicentino, que no es más que el espíritu evangélico y quiere vivir, cumplir la misión de la iglesia, construir el reino de Dios, transformar nuestra realidad con la verdad, con la luz del evangelio de nuestro Señor Jesús. Yo por mi parte, aquí lo veo. Pobrecito, perdón. Creo que me fui muy largo. Bueno, pero es nada más tener esta idea. ¿Todo claro? ¿Allá? ¿Sí? Muy bien. ¿Y acá todo claro también? ¿Sí? Muy bien. Pues entonces, nada, a seguirse animando. Muchas gracias a todos. No sé si Marilena quiere, los padres quieren hablar con ustedes. Y bueno, nos estamos mirando el próximo martes. Próximo martes. Es la segunda. Nos vemos. Mucho gusto, un abrazo. Tú estás en San Francisco, ¿eh? Muchas gracias. Sí. Hola a todos, buenas noches. Para los que ya me conocen, bueno, pues nos volvemos a ver nuevamente. Para los que no, soy Marilena Camacho, coordinadora de misiones de la Congregación de la Misión, y agradeciéndoles a todos los que se conectaron, invitándolas para que el próximo martes volvamos nuevamente a estar aquí presentes. Y bueno, poco a poco ir entendiendo. El día de hoy el tema le tocó al padre Silviano, muy agradecidos con su tema, que nos hace entender desde dónde llevamos nosotros también la misión, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna duda. Este es el primer martes que nos conectamos con ustedes y también que tenemos la reunión aquí presencial. Cualquier duda que tengan, pues háganosla saber. Quiero presentarles también a Osvaldo Triana, que es el que también va a estar aquí encargado de la formación junto con el padre Silviano. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, nena. Antes de, Gracias. A ver, permítanme. ¿puedo enviarles el texto de esta charla? Se lo enviamos, ¿no? Ok. Me dice el padre que con mucho gusto les va a enviar la charla del día de hoy para que si quedó alguna duda o quieran volver a darle una repasadita, lo tengan. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nena. Nos vemos pronto. Bye.
Un saludo. Gracias. Gracias. Un gusto verlas. Ah,